Esta es la historia de un guerrero, un caballero inmerso en una guerra por la supervivencia, alguien que decidió intentar hacer la diferencia, no luchaba por sus ambiciones, sino por aquello que veía como lo correcto. Sin embargo, bajo la sonrisa de aquella persona, un amargo sentimiento se ocultaba, pues muy en lo profundo de su corazón, las dudas empezaron a hacerse cada vez más presentes, invadiendo su cabeza cada vez que se miraba al espejo. ¿Acaso su esfuerzo valía la pena? ¿Realmente estaba haciendo una diferencia? ¿Por qué no solo se rinde? ¿Por qué no solo acaba con sus enemigos? ¿Por qué no solo se preocupa por sobrevivir? Y con cada derrota, con cada fracaso, aquellas dudas se hicieron cada vez más fuertes, hasta que, sin saberlo, esas dudas tomaron forma en su reflejo, dando a luz a un ser carente de cualquier tipo de empatía, uno que anhelaba adueñarse de aquel mundo que solo podía observar a través del espejo. Sin embargo, él carecía del poder suficiente para intervenir, por lo que solo pudo observar mientras que su rencor crecía, a la espera de una oportunidad para hacer aquello a lo que su contraparte se negaba. Hasta que un día las cosas cambiaron, un ser de gran poder lo había encontrado. Eran más similares de lo que parecía, y simplemente extendió su mano, ofreciéndole un objeto que le permitiría atravesar el espejo, y le hizo una simple pregunta. ¿Qué tan fuerte es tu deseo por existir? Y ante aquella oferta, solo una idea se generó en la cabeza de la sombra del caballero: sobrevive, cueste lo que cueste. Naciendo así, aquel demonio venido del Mirror World, Ryuga, el raider más poderoso. E ignorando que todo esto me lo acabo de inventar, y que Strike Match controló mi mente durante este guión, sean bienvenidos a Raider Time, sección donde analizaremos la historia, habilidades y curiosidades, de aquellos que considero, los Raiders más llamativos de la franquicia. Ya sin nada más que decir, demos comienzo a esto que es. Esta historia no comienza con una batalla, sino con una niña solitaria, quien había perdido a sus padres, y la única persona en la que podía confiar, su hermano, pronto le sería arrebatado sin que pudiera entender el porqué. En su soledad, empezaría a pasar su tiempo con su reflejo, como si este se tratara de un amigo, uno que la acompañaría ahora que no tenía a nadie. Dibujó y dibujó, creando aquellas criaturas que soñaba con que la protegieran ahora que su hermano no podría hacerlo. Pero aquella niña, un día tuvo el valor de salir al exterior, y ahí, conoció a un niño, con el que jugó, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente feliz. Ambos prometerían que volverían a verse al día siguiente, pero este nunca regresó. La niña lloró desconsoladamente, y en ese momento, como por obra del destino, su reflejo volteó como si cobrara vida, y la invitaría a jugar juntas, entrando al mundo que se ocultaba tras los espejos. Y desde entonces, se convirtieron en las mejores amigas, su yo del espejo siempre estaba ahí, nunca la decepcionaba, y a partir de ese momento, sintió que ya nunca volvería a estar sola. Hasta que su tiempo se agotó. Aquel mundo del espejo no estaba hecho para que los humanos lo habitaran, pero el haber interactuado tanto con su otro yo, causó que ahora estuviera atada al Mirror World, por lo que si ella regresaba al mundo real, aunque sea una vez más, se desvanecería como si nunca hubiera existido. La niña aún no quería abandonar su hogar, por lo que su yo del espejo le haría una propuesta. Si le entregaba los dibujos que había hecho, a cambio, ella le otorgaría su vida, y así, podría volver a este lugar cuando quisiera, donde sus guardianes cobrarían vida y podrían protegerla. Ahora que podía ir con libertad en aquel mundo, encontraría la forma de visitar nuevamente a aquel niño, con quien volvió a jugar como habían prometido. Sin embargo, dentro del Mirror World descubrió que la niña despertó frente a su espejo, como si toda esta historia no fuese más que un sueño, pero se dice que, desde entonces, nunca volvió a sentirse sola. Pero esto tuvo un precio, esa vida que se le entregó tarde o temprano se agotaría, pues al llegar a su cumpleaños número 20, desaparecería de ambos mundos para siempre.
Pero pobre de aquella niña, pues sin saberlo, aquel mundo del espejo ahora era habitado no por los inocentes dibujos que hizo, sino por monstruos con un apetito que solo podía ser calmado con la carne humana, y un deseo por tomar aquel mundo que aún era protegido por las barreras del espejo. Aún así, lo peor sería lo que ocurriría con su hermano, quien se terminaría enterando de aquel mundo, y del lento, pero inevitable contador que con cada segundo que pasaba, acortaba el tiempo que su amada hermana podría continuar viviendo. Por lo que tomó una decisión extrema, entró en contacto con uno de aquellos dobles que vivían dentro de los espejos, y aunque no sabemos exactamente cómo, se terminó fusionando con este, creando a un nuevo ser, uno con un poder y un control abrumador sobre aquel mundo, pero con un único objetivo: encontrar a alguien cuyo deseo por vivir sea tan poderoso, como para que, con su sacrificio, su querida Yui pueda seguir viviendo. Pero algo cambió dentro de Kanzaki cuando se fusionó con su doble. Ya no le interesaba absolutamente nada, ni nadie, que no fuera su hermana, por lo que tomaría una decisión extrema. Dotaría de poderosas armaduras a personas desesperadas, y con la falsa promesa de un deseo, comenzó una guerra entre aquellos cuyo deseo por vivir era tan fuerte, que garantizaría la supervivencia de Yui. Pero aún había problemas. ¿Qué tal si aquellos guerreros se ponían en su contra, y lograban acabar con él? O peor, ¿qué pasaría si su hermana decidiera rechazar la nueva vida que le ofrecía? Por lo que Kanzaki tomó una decisión: pasara lo que pasara, sea cual sea el resultado, si al final no lograba salvarla, la historia volvería a empezar, una y otra vez. Incluso si tuviera que reiniciar la guerra por el resto de la eternidad, haría lo que fuese necesario para que ni nada, ni nadie, volviera a arrebatársela. Y es así como comenzaría la guerra entre Raiders. ¿Recuerdas a aquel niño con el que Yui quería jugar? Pues en uno de tantos reinicios, este se vio envuelto en aquella batalla por la supervivencia, adquiriendo una afinidad tal al manto, que rápidamente, se convertiría en una de las constantes durante cada reinicio, escogiendo no luchar por sus propios deseos, sino por aquello que en lo más profundo de sí, consideraba lo correcto. Lastimosamente, esto sería más fácil decirlo que hacerlo, pues nunca recibiría una retribución por sus buenas intenciones. Sus amigos lo consideran un tonto, nadie lo escuchaba cuando intentaba resolver las cosas hablando, y los pocos que lo hacían, o terminaban muertos, o apuñalándolo por la espalda. Y por más que siempre intentara mantener una sonrisa, muy en el fondo, no sabía qué más podía hacer. Le frustraba saber que siempre había algo que intentaba empujarlo a sucumbir ante su egoísmo. Pero, aún así, decidió luchar contra lo peor de sí, sin saber que, en su sombra, poco a poco estaba naciendo un verdadero monstruo. Verán, entender esto es importante, pues el tema con este personaje es que no solo su origen, sino responder que es Ryuga, es algo más complicado de lo que parece, pues es otro de esos misterios que Ryuki dejó abiertos. Pero dentro de esa ambigüedad, existen tres posibles respuestas. Según el actor del personaje, Takamasa Suga, Ryuga es un Mirror Monster creado por Odin, un arma hecha para acelerar la conclusión de la guerra. Por otro lado, la revista Kodansha's Kamen Rider Ryuki Magazine explicó que Ryuga podría ser en realidad una de las creaciones de Yui, basado en aquel niño que nunca cumplió su promesa, y la última se planteó en Sio, donde la existencia de doppelgangers se debe a los sentimientos y pensamientos negativos de las personas. Cada una tiene sus puntos a favor y en contra, y si te gusta alguna explicación más que otra, está bien, pero por esta ocasión me quedaré con la de Sio, pues lo vuelve un personaje algo más interesante. Ahora sí, vayamos a lo que vinimos. Este haría su primera aparición en la película Kamen Rider Ryuki, episodio final, donde actúa como el antagonista principal. El cumpleaños número 20 de Yui está cada vez más cerca, los Mirror Monster no dejan de aumentar en cantidad, siendo cada vez más agresivos, y la batalla final entre los Raiders está por llegar, pues solamente quedan 6, Ryuki, Knight, Solda, Ouha, y una nueva integrante en el cast, Mio Kirishima, Kamen Rider Fem. Ryuga se mantuvo al margen de la guerra, posiblemente observando. Aún había guerreros que le significarían un problema, pero uno destacaba de entre ellos, sádico y brutal, el Rey Serpiente podría darle serios problemas. Qué mal que una botarga Edgy no ha hecho un video resumiéndolo también. Pero continuando, para su fortuna, Ouha aún tenía asuntos pendientes con Fem. Al parecer la hermana de aquella chica había caído en las manos de aquel monstruo, dejándola en estado vegetativo. La impotencia de ver cómo aquel sujeto entraba y salía de la cárcel como si fuese un chiste de mal gusto, terminó haciendo que entrara a la guerra en búsqueda de venganza.
pero aún era muy débil, demasiado como para siquiera aspirar a vencerlo. Aún así, pondría su vida y más si es que conseguía hacer justicia, por lo que no dudó en enfrentarlo. A Sakura solo lo tomaría como un juego, pero inmerso en su diversión, cometería el que sería su último error, bajar la guardia. Ryuga finalmente se hizo presente, interrumpiendo el combate entre Ouha y Fen, evitando la muerte de aquella chica. Pronto un enojado Asakura decidiría no darle importancia al que creyó que era Ryuki, atacándolo por atreverse a interrumpir su combate. Pero para su sorpresa, quien tenía enfrente era mucho más fuerte de lo que imaginaba, apartándolo fácilmente, y aprovechando la confusión del momento, tuvo la oportunidad de destruir a su verdadero objetivo, Genocider. Sin su Mirror Monster Ouha ya no era una amenaza, por lo que no valía la pena acabar lo que empezó. Pero involuntariamente, permitió que Mio pudiera tomar su tan ansiada venganza. Aquella chica confusa por lo ocurrido, creería que su salvador se trataba de Ryuki, con quien ya había tenido un par de interacciones. Ella intentó engañarlo previamente, pero ante Shinji fue libre de mostrarse tal y como era, y ahora, realmente estaba empezando a sentir algo hacia aquel tonto de buen corazón. Mio fue feliz, sin darse cuenta de que ella no fue salvada, solo se convirtió en la presa de un depredador más grande. Aprovechando un momento durante una cita entre ambos, Ryuga se hizo pasar por su contraparte, atacándola en su momento más vulnerable. Pero este sobreestimó el tiempo que podía permanecer en el mundo real, dándole la oportunidad a Mio de enfrentarse a aquel impostor. Fen era un ave, tan hermosa como un ángel, pero a quien se enfrentaba, era mucho más cercano a un demonio. Y así fue como aquel cisne cayó entre los colmillos del dragón, intentando desesperadamente el simplemente sobrevivir, ante un enemigo que disfrutaba el ver su debilidad. ¿Terminaste? Pero antes de que Ryuga terminara el trabajo, Ryuki llegaría para ponerle fin al combate. Su otro yo simplemente abandonó el campo de batalla, sabiendo que ya no importaba la intervención del caballero, pues en su inconsciencia, Shinji abandonó el lugar creyendo en la última mentira de Mio, pues él, llegó demasiado tarde. Shinji creyó inocentemente que había logrado que Fen abandonara la guerra, pero ahora no tenía mucho más tiempo para pensarlo, pues era momento de que confrontara la verdad. Toda esta guerra, todas estas muertes, todo tenía el objetivo de darle una nueva vida a Yui, pero todo esto, realmente comenzó por no haber estado para ella cuando más lo necesitaba. Shinji se culpó a sí mismo, si tan solo hubiera cumplido su promesa, Yui nunca hubiera entrado al mundo espejo, todo pudo ser evitado, todo esto por su culpa. En su momento de mayor debilidad, es que Ryuga volvería a hacerse presente, le diría que tiene razón, es su culpa, pero aún puede cambiar el final. Si lo acepta, serán más fuertes. Si lo acepta, será capaz de ganar la guerra. Si lo acepta, serán el Raider definitivo. Entre la duda, y que su reflejo estaba a nada de decirle que invierta en cripto, Ryuga se cansó de esperar, y forzó a Shinji a fusionarse con él. Había cumplido su objetivo, ya no se veía limitado por ninguno de los dos mundos, por lo que ahora era momento de acabar con el último obstáculo en su camino, el único al que su contraparte aún podía llamar su amigo, Knight. Comenzando una última batalla, donde Ren al no ser capaz de pelear en serio, fue puesto contra la espada y la pared. Sin embargo, había una persona más en medio de la guerra, uno que decidió que, si toda esta muerte fue para otorgarle una nueva vida, solo había una cosa que podía hacer para que toda la locura que su hermano desató terminara. Yui se quitó la vida, en un intento de parar con esto, acabando en el proceso con la poca cordura que le quedaba a Kansaki, y con un grito de pura desesperación, terminó por romper finalmente las barreras entre el Mirror World y el mundo real. La conmoción fue tal que tanto Knight como Ryuga llegaron al lugar. Ahora que Ren estaba indefenso, era el momento justo para ponerle el punto final a la guerra, pero ver el cadáver de su amiga fue la gota que derramó el vaso, haciendo que el verdadero Shinji recupere su conciencia y se separe de Ryuga. Este intentó convencerlo de fusionarse nuevamente, pero Ryuki no volvería a caer en sus engaños, comenzando la batalla entre el caballero y el demonio. Ryuki mantuvo una leve ventaja durante el inicio del combate, pero con cada golpe esta se fue reduciendo sin parar, hasta que Ryuga concluyó el intercambio con un fuerte puñetazo que mandó a Ryuki a volar. Aún herido, la voluntad de este no se debilitó en lo absoluto, y ardiendo en determinación, culminó el enfrentamiento con un choque de final Vence, del que Ryuki saldría victorioso, dando así final a Ryuga. Sí, ya hablaremos de la conclusión de este combate en las curiosidades. Pero si lo que buscas es una conclusión real para el personaje, tendremos que viajar al mundo de Zio.
Después de lo acontecido en el final de Ryuki, la guerra llegó a su fin, y cada participante tuvo la oportunidad de vivir una nueva vida, de seguir adelante. Sin embargo, Shinji aún no podía avanzar, aún tenía un cabo que cerrar. Pasó los siguientes años viviendo con miedo de que aquel monstruo que vivía en su reflejo se liberara, por lo que se apartó de todo, viviendo encerrado con la esperanza de que, de esta forma, esa cosa nunca saldría nuevamente a la luz. Aún así, a lo largo de los capítulos 21 y 22, comprende la verdadera naturaleza de Ryuga. Él es lo peor que hay dentro de sí, pero a la vez, Ryuga es su verdadera cara, aquello que esconde detrás de la máscara de caballero. Shinji aprendió que debía aceptarlo, que no podía dejar que el temor a su reflejo lo derrotara, o si no, se convertiría en una cáscara vacía por siempre. Después de todo, tanto Ryuki como Ryuga son parte de lo que lo hace ser quien es. Ambos logran estar en paz el uno con el otro, las dos caras de un solo ser, el pasado y el futuro, se aceptaron mutuamente, porque ahora, más que nunca, es que puede cerrar página, y seguir adelante. Sí, sé que esto suena a un resumen con hiperturbo, porque lo es, sí, o planteo todo un arco de aceptación en 2 capítulos, apresurado es, y yo no soy tanto de hablar de lo malo, pero ¿a quién carajo se le ocurrió que la última conversación entre Ryuki y Ryuga ocurra fuera de cámara? Por Dios. Pero aun con eso, esta será posiblemente la única conclusión definitiva que se le dé a ambos personajes. Entonces, ¿Ryuga es un villano plano? No exactamente. Verán, Ryuga como tal no es un personaje, no uno que funcione por sí solo. Ryuga es la sombra de Ryuki, aquello que representa el peor lado de Shinji, el monstruo que podría llegar a ser si abandona cualquier tipo de moral, y decidiera abrazar su egoísmo, cosa que también le da bastantes tintes de humanidad. Ryuki es una persona con más defectos que virtudes, siendo posiblemente de los pocos protagonistas que sufren más derrotas que victorias, y la existencia de un monstruo que nace de todo aquello que lo hace dudar, la viva encarnación de lo que podría llegar a ser, un guerrero capaz de sobrepasar a quien sea que se le ponga enfrente, pero carente de corazón. El poder o humanidad, lo que su mundo quiere que sea, contra lo que él decidió ser, una dinámica que lo vuelve un personaje más interesante de lo que puede parecer a simple vista. Aquel que seguirá levantándose no importa que tan duro lo golpee la vida, pero que mientras haya espacio para la duda en su corazón, aquel monstruo volverá. Pero sin importar cuántas veces regrese, el caballero dragón volverá a derrotarlo, pues si algo demostró, es que mientras que él siga brillando, esa sombra se desvanecerá. Dando así final a la historia de Ryuga, que sí, el personaje sigue apareciendo hasta la actualidad, pero no es nada que aporte demasiado a lo ya dicho, por lo que pasemos a... Ryuga es un clon exacto de Ryuki, teniendo también contrapartes de todas sus habilidades, esto debido a que su monstruo de contrato, Dragblacker, también es una versión alterna de Dragreader. Entre sus cartas se encuentran el Dragsaber, un sable curvado que toma su apariencia de la cola de Dragblacker, siendo su arma más confiable. La Draclaw es un guante con la forma de la cabeza de su dragón, con este puede invocarlo para disparar potentes bolas de fuego, cargarlo toma tiempo, pero puede ser realmente destructivo. Los Draxields, estos son escudos con la forma del torso de Dragblacker, puede colocarlos tanto en sus manos como en sus hombros, funcionando tanto para la defensa y el ataque, es de las pocas cartas que pueden usarse en simultáneo con un Sword o Strike Bend. A diferencia de Ryuki, este utiliza su Advent con mucha más frecuencia, apoyándose en su Mirror Monster durante los combates para conseguir la ventaja, y su ataque más poderoso, el Final Event, Dragon Rider Kick, sí, no se la pensaron mucho con el nombre. Este es el ataque que más se diferencia de lo que puede hacer Ryuki, al primero disparar una especie de baba morada, la cual se endurecerá evitando que su oponente pueda escapar, y lo segundo es que hará levitar a Ryuga, dándole una mejor posición para la devastadora patada imbuida en llamas. No ha demostrado ser capaz de volar fuera del uso de su Final Bend. Ryuga cuenta con una alta fuerza física, lo ha demostrado rompiendo pedazos de concreto únicamente con sus manos, frenando agujas sin mayor esfuerzo, o mandando a volar a Ryuki con un solo golpe, aunque medir su defensa es complicado, pues no ha demostrado nada destacable, salvo por la vez que saltó de un edificio, cayendo sin recibir daño pese a que no amortiguó el impacto. Al pertenecer al Mirror World, este puede observar a sus posibles enemigos sin que estos se den cuenta, aprendiendo de sus habilidades y de sus puntos débiles, pudiendo también escapar a este si es que se ve superado.
A esto se le suma la capacidad tanto de imitar las apariencias de otras personas, como de poseer sus cuerpos temporalmente, lo vuelven alguien capaz de explotar los momentos de vulnerabilidad de sus enemigos, atacándolos cuando no estén preparados. Sin olvidar que a diferencia de todos los demás Raiders de Ryuki, él no necesita una superficie reflectante para poder transformarse, careciendo así de una de sus condicionales que más problemas podrían darle, pero la capacidad que más hace peligroso a Ryuga, es que es parcialmente inmortal, pues como se mencionó en Zio, al ser un derivado de Ryuki, mientras que este siga existiendo, Ryuga regresará las veces que sean necesarias. Ryuga puede ser temible cuando se lo propone, pero no está exento de debilidades. Por ejemplo, si bien demostró que puede darse el tiempo de aprender de su oponente cuando lo considera un peligro, si este no es el caso, Ryuga tiende a comportarse de forma bastante arrogante. Es el tipo de personaje que disfruta de hacerle saber a su enemigo que no tiene oportunidad, jugando un poco antes de darles el golpe de gracia. Esa tendencia a subestimar a sus oponentes puede terminar en una derrota, en caso de que no vea venir algún truco bajo la manga. Y si bien, el estar conectado a Shinji lo hace prácticamente inmortal, causa también una de sus mayores debilidades, y es que Ryuga no puede existir sin Shinji, por lo que, si este muere, él también lo hará. Pero la que es sin duda su mayor debilidad, es que mientras no esté fusionado con Ryuki, no puede permanecer durante tiempos prolongados en el mundo real, cosa que lo limita demasiado, ya que si su oponente logra evitar que regrese a un espejo, Ryuga estará condenado a desaparecer sin poder hacer nada para evitarlo. Aún así, que eso no te engañe, pues si sabe que morirá, ten por seguro que hará todo lo que pueda para arrastrarte consigo. Pero para darle fin a este video, vamos con Final Evento. 1. Después de escuchar todo esto, seguro te preguntes qué pasó con Ryuga en la serie original, pues tanto él como Femmy Verde nunca aparecieron, ni se explicó el porqué de su ausencia. Podríamos ponernos a teorizar cómo de alguna forma los tres se mataron entre sí, pero independientemente de lo que realmente haya pasado, Ryuga murió de una forma u otra, pues es conocido cuál fue el destino de Ryuki al final de la serie. 2. Sin embargo, su ausencia tiene una razón fuera de la serie, y es que tanto episodio final, como el especial de 13 Raiders, salieron bastante antes de que la serie llegara a su conclusión. Para que se den una idea, ni siquiera habían debutado Taijiro Imperer durante ese tiempo. Por lo que si bien puede parecer una excusa barata, que lo es, los japoneses ya conocían de antemano quiénes eran estos Raiders. 3. Ryuga se puede traducir como colmillo de dragón, siendo curiosamente este el nombre original que iba a tener la serie. 4. Si alguna vez te preguntaste por qué Ryuga se ve tan bien pese a ser solo un Ryuki oscuro, esto puede deberse a que es un diseño más pensado de lo que parece, pues si te fijas bien, las partes grises de la armadura intercambiaron lugar con las negras, conservando únicamente los colores dorados. Esto no es algo al azar, pues todo en el personaje da la idea de estar invertido, y esta no fue la excepción. 5. Si bien, el estereotipo de una contraparte oscura de alguno de los personajes nació con la película de Agito, el impacto de Ryuga fue el que terminó por definir a este tipo de antagonistas a futuro, arquetipo que, de hecho, nos ha dado a villanos muy memorables. 6. De todos los personajes originados en las películas, Ryuga es de los pocos, por no decir el único que ha seguido regresando como si fuese una parte indispensable de lo que es su serie. 7. Y para terminar, Ryuga realmente murió al final de episodio final. Quiero decir, se dejó en claro que él era más fuerte que Ryuki, y nunca se muestra qué pasó con él tras el choque de patadas. Sé que esto entra en el ámbito de teoría, pero no creo que Ryuga haya muerto, esto debido a que mientras que cuando todos los demás personajes mueren o abandonan la guerra, sale un pequeño mensaje en la pantalla expresando eso, Ryuga es el único con el que no pasa esto. Recordemos que este quiere por sobre todas las cosas existir, pero para eso necesita a Shinji, por lo que puede que ambos volvieran a fusionarse tras el choque, pero esta vez, la voluntad de Ryuki fue mucho mayor, convirtiéndose así en la personalidad dominante. Raider Time puede ser otra base en la que apoyar esto, pues en esos especiales vemos como nuevamente Shinji retoma el control tras fusionarse. Es solo una teoría, pero si piensas algo diferente, siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Pero ahora es momento de que salgamos del mundo tras el espejo, y que lleguemos a la conclusión de este video. Y con eso damos fin a este video. El Raider Time de Ryuga fue creado más como una compensación por lo que pasó con el video de Godspeed Love, así que espero que lo hayan disfrutado.
Saludos especiales para William Gamers, Grandmaster, Megalomaniaco E, un fan del Tokusatsu, Víctor Armenta, Wonder of You, Javier Rodríguez, la Juegoteca de Aki, Tiranor Yuki Lokendero, y Shin Rider Kick, quien hizo el pequeño doblaje que apareció en una escena. Dejo su canal en la descripción. Y ya sin nada más que decir, nos veremos en otra ocasión.